Buenos días a este su salón virtual de la Escuela Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me da mucho gusto estar con ustedes. Eh, es un grupo, pues, nuevo, no me había tocado, creo, antes con uno de ustedes. Buenos días, Roberto. Pero, pues, en fin, parece que ustedes laboran de entrada en algún instituto electoral. No sé si me lo pueden confirmar. Eso es muy bien, muy bien. Eh, bueno, pues realmente el hecho de que ustedes ya tengan conocimientos o trabajen en una de las instituciones que, que están encargadas de administrar los mecanismos de la democracia en México, me da la impresión de que ustedes ya tienen un cierto eh, conocimiento o contacto directo con esta realidad, ¿no? Que es el control de constitucionalidad y de convencionalidad también. Entonces, pero el hecho de que ustedes ya trabajando donde trabajan, prestan sus labores, además quieran unirse, integrarse a uno de los cursos de la Escuela Judicial sobre este tema, pues me da la impresión de que ustedes tienen mucho interés en seguir profesionalizándose, en seguir conociendo, en seguir aumentando el bagaje cultural en materia jurisdiccional. Veo que han tenido otros tres módulos anteriores. Este, eh, el primero quizá fue eh, eh, una introducción y ahí vieron aspectos históricos. El segundo con el doctor Vago, eh, lo que se refiere al control abstracto. El tercero anterior, vieron algunos casos prácticos de acciones de inconstitucionalidad con el licenciado Darío Mora. Me parece muy bien. Ahora eh, vamos a ver generalidades sobre el control difuso y concreto de constitucionalidad. En específico, los medios de impugnación en materia electoral que llevan que nos llevan a, eh, a revisar las, los actos y normas, los actos de autoridad y normas generales a la luz de la Constitución,
a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la convencionalidad no se limita a la Convención Americana de Derechos Humanos. Sabemos que incluye pues todos los tratados que ha firmado México en materia de derechos humanos. ¿Cuáles son? Pues como 95. O sea, México, si bien eh, se puede poner en duda que al interior cumpla la autoridad con esas buenas intenciones de, de materializar los derechos humanos en toda la población. Sí que lo que no nos hemos quedado atrás es en firmar toda clase de acuerdo internacional que se refiere a la protección de los derechos humanos. Entonces, mm, sin duda que lo que se eh, lo que hace al control de constitucionalidad supone en la vigencia, no, no, en la vigencia de un Estado de Derecho y la vigilancia de ciertas autoridades del Estado, de que pueden ser tanto de carácter legislativo, político o judicial, sobre las normas que se plantean como secundarias o reglamentarias y, a ver, obviamente los actos, cuando estaba hablando de actos me refiero también a las omisiones que lleva a cabo la autoridad, eh, que son emitidas por las demás autoridades, fíjense bien. Una cosa que es muy sobresaliente es que em, en las autoridades que revisan la constitucionalidad son otras autoridades del Estado. Se basa en el principio de separación de poderes. De hecho, es la base o sea, está eh, fundado en el supuesto de que los poderes deben cuidarse entre sí, por aquello de que aquella famosa frase de ¿quién custodia al custodiador? Bueno, ¿quién protege al protector? Se supone que en ese sentido los actos que cometen las tres ramas de la autoridad pueden cometer, evidentemente, actos violatorios a la Constitución y a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, América de Derechos Humanos, pero vigilan los actos y normas generados por otras autoridades para garantizar que no se separen del texto y la interpretación de lo que significa la norma superior. Superior en un sistema jurídico
que ya veremos que aquella superioridad em, tiene algunos rasgos em, eh, singulares, singulares, por decirlo menos. Porque las constituciones establecen ese control, esos medios de control de, de su texto por cada una de las autoridades. En el caso mexicano tenemos una, eh, tenemos que hay un medio de control de constitucionalidad depositado en el cuerpo político o en el cuerpo legislativo, que ese es el juicio político. A través del juicio político, supuestamente, el Congreso de la Unión revisa las, la, la comisión de algunos delitos o ilegalidades de las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como incluso del Poder Judicial. Bueno, yo no recuerdo que se le haya afincado un juicio político real a una autoridad judicial. Digo, por sus, a lo mejor sí, pero por sus dichos, ¿no? Los dichos del Poder Judicial fuertes a las sentencias. Por ninguna sentencia se haya formado, que yo sepa, el juicio político, pero está la posibilidad. Y los demás medios de control y constitucionalidad están en manos del Poder Judicial. El Poder Judicial en sus diferentes ramas. eh, Tenemos las controversias de constitucionalidad y las acciones de inconstitucionalidad en manos exclusivamente de la Suprema Corte de Justicia. El juicio de amparo, un control de constitucionalidad en manos de la Suprema Corte de Justicia y de los tribunales federales, de los tribunales colegiados. Sabemos que no, el juicio de amparo no es aplicable, y eso es una tradición que no se ha movido desde finales del siglo XIX, no es aplicable a actos políticos, a actos, este, a lo que se refiere a protección de los derechos políticos electorales, ni tampoco es aplicable a la regularidad de las elecciones, ni a la regularidad de ningún tipo de proceso electoral. La materia electoral siempre ha estado excluida de la materia política, y esto es una tradición que viene desde tiempos de Vallarta, ahí en 1870 y algo. En materia, en cambio, en materia electoral, tenemos dos medios de impugnación, solo dos, a través de los cuales
se va a hacer un efectivo control de constitucionalidad. El primero es el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, el JDC. Ustedes saben que también es llamado el amparo electoral. Y también em, el, el juicio de revisión constitucional electoral. Los dos medios de impugnación que me acabo de referir, vamos a tratar con más calma mañana. Vamos a desglosar cada una de las características de estos dos medios de impugnación. Pero me gustaría eh, irnos hacia Wittgenstein, un filósofo de los más importantes del siglo XX, Ludwig Wittgenstein, que para conocer a fondo cualquier cosa, te debes hacer las preguntas más obvias. Debes partir de lo más primario, porque lo más primario, por lo general lo damos por supuesto, sino que lo más primario habitualmente no es algo tan evidente como pensaríamos. Entonces, me gustaría ver cuál es el fundamento teórico que, que se ubica en el corazón de la, de la, del control de constitucionalidad. Ya vimos a un adelanto que es eh, la doctrina de que de la supremacía de la Constitución. Pero esta supremacía no me acaba de parecer muy sumamente evidente. Creo que nos debemos de ir más hacia lo que es la división de poderes como un desarrollo intelectual propio de la ilustración. Ese, eh, ese movimiento intelectual que se vino gestando desde que comenzó la modernidad, siglo XV-XVI, y se consolidó absolutamente en el siglo XVIII. Ese es el siglo de las luces, el siglo de la ilustración. Bueno, en el siglo de las luces se planteó que era necesario formar y realmente, formar y realmente separar a los diferentes actores del poder. Porque finalmente el poder es uno. El poder, ustedes están de acuerdo conmigo, ha sido definido como la facultad de hacer que el otro haga cosas a pesar de que no quiera hacerlas.
de imponer mi voluntad sobre la suya. Y esto es lo que tristemente está pasando ahora en Ucrania, de un loco, bueno, no sé qué opinión tengan ustedes, pero parece que eh, la guerra es una guerra de una sola persona, de Vladimir Putin, es cobijado con un imaginario mental que lo lleva a pensar que Ucrania es no el patio trasero de Rusia, no, es Rusia. Y por lo tanto deben someterse a los mandatos del presidente primer ministro de Rusia, por supuesto. Que el ucraniano es muy diferente al ruso, ¿no? Te lo explicará muy fácil. El ucraniano es uno de tantos dialectos que tiene el ruso, que a lo mejor no se entienden entre sí, pero es un dialecto del ruso. Un ucraniano te diría que, al contrario, que el ruso es un dialecto del ucraniano, pero esa ya es una discusión que no es el caso. Pero el hecho de que el ser humano sea capaz de equivocarse, desde hace mucho tiempo antes de la ilustración, la idea, la noción de que debía controlarse el poder. ¿De cómo se controla el poder? El poder solo lo controla el poder, porque si al poder lo controla alguien que no sea poderoso, pues va a pasar por encima y se va a pisotear cualquier cosa, como pues también estamos viendo en algunos países eh, que tienen poca libertad de expresión, como los poderosos entienden que la prensa se constituye como un poder que no es necesariamente adicto a ellos. Y como no es adicto, entonces son opositores. Cualquier crítica es oposición. Entonces, por eso es que el poderoso quiere todo el poder, todo, absolutamente todo el poder. Y para limitar los excesos de este poder, del poderoso, solo se les ocurrió a los ilustrados, pues vamos a darle un poder de control al mismo poder. Entonces, vamos a dividir los poderes. Un poder que dicta las leyes, otro poder que las ejecuta y otro poder que vela por el cumplimiento específico, en el caso concreto, en caso de de que se presente alguna controversia, para que se haga cumplir finalmente esa ley. Entonces, tenemos la división entre legislativo, ejecutivo y judicial. Sabemos también que hay cosas materias
formalmente eh, eh, administrativas que lleva a cabo el Poder Judicial o el Poder Legislativo. Hay acciones materialmente eh, legislativas que lleva a cabo el órgano, el Poder Ejecutivo. O sea, están entremezclados. Y el Poder Judicial, obviamente, a través de sus sentencias, es una especie de ley al caso concreto. Y la jurisprudencia viene teniendo un carácter superior, pero también de ley. O sea, también es equiparable a las leyes. De modo que tenemos que los tres órganos dictan leyes. Los tres órganos hacen cumplir las leyes. Y los tres órganos tienen mecanismos para hacer cumplir las leyes en el caso concreto. Más que pensar, los tribunales administrativos, pues hay cuáles hay tantos, hay muchos. El Tribunal de Justicia eh, Fiscal, el Tribunal Agrario, eso a lo que se refiere a órganos del Poder Ejecutivo. Y el Poder Legislativo también, de alguna manera, tiene sus mecanismos eh, judiciales. Ya vemos el juicio político y el Poder Judicial tiene funciones materialmente legislativas y materialmente ejecutivas. Esto para que el poder no sea omnímodo. Haya también, perdón, se me está olvidando, dándose cuenta de que hay muchos aspectos que es mejor que no estén en manos ni de un poder, ni de otro, ni de otro. Se han creado muchos mecanismos independientes, constitucionalmente independientes. em, este, la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sería paradójico que estuviera en manos de alguno de los poderes. La organización de las elecciones tiene que estar en manos de un órgano independiente de cualquiera de los poderes. Y así. Así es como se organiza el poder. Pero esto tiene una base más profunda. O sea, porque esto lo que les quiero decir es lo que han visto la división de poderes, han estudiado desde la secundaria. No les estoy diciendo nada nuevo. En cambio, a lo mejor nunca habían reparado en el hecho de que tenemos que bajar más a profundidad. Tenemos que bajar más a profundidad y ver cuál es el origen, finalmente el origen del poder. ¿Por qué?
alguien va a sentirse que es suficientemente importante como para hacer cumplir su voluntad sobre las de los otros. ¿Y por qué? Más aún, ¿y por qué los otros van a obedecer a la autoridad? ¿Por qué la tienen que obedecer? Si ustedes em, lo consideran, todas las categorías, todas las categorías políticas tienen un origen teológico, tienen un origen en la creencia de la relación entre un ser insignificante como el ser humano y Dios, que es absoluto, omnipotente, omnisciente. Dios está en todos lados, Dios lo sabe todo y Dios lo puede todo. Bueno, pues al margen de que eh, alguien de ustedes tenga una eh, creencia religiosa particular, em, me gustaría ponerles el ejemplo solo de un concepto que está detrás, o un concepto ilustrado de la época de la ilustración, muy claro, que está en la base de todas estas teorías de eh, de la superioridad constitucional y de la división de poderes, y porque los poderes deben vigilarse entre sí, que es finalmente el contrato social. En, si analizamos de dónde viene el contrato social, a lo mejor podremos acercarnos un poco a ese origen teológico de de la, de la autoridad. Entonces, son, por lo general, como cuando, por lo que estudiamos, usualmente pensamos en una figura muy importante de la ilustración, que es Jean-Jacques Rousseau, que, pues, que en 1762 escribió el libro El contrato social. Y podemos pensar, ah, pues él lo escribió, a él se le ocurrió, es una ocurrencia de Rousseau. Pues no, no es ocurrencia de Rousseau. Por lo menos un siglo antes, tenemos a John Locke hablando del contrato social en su libro Dos tratados sobre el gobierno de 1690. Y más antiguo, incluso, 1651, tenemos a Thomas Hobbes hablando en el Leviatán del contrato social. Claro que
mientras Rousseau lo enfoca desde una manera positiva, un poco ingenua, Hobbes lo toma desde un punto de vista terrible, muy negativo, y el hombre es lo del hombre, y todos, la guerra, la sociedad, la guerra de todos contra todos, y se justifica que haya un leviatán, o sea, que haya un monstruo, alguna autoridad, que sea la que ponga eh, los- la que otorgue la protección a la ciudadanía, la protección de ellos contra ellos mismos. Esto estamos hablando de, pues, casi 2 siglos antes que Rousseau. Ah, entonces se le ocurrió a Hobbes. Tampoco se le ocurrió a Hobbes. Tenemos que, em, por unos 70 años antes de Hobbes, un francés que tiene un nombre Etienne de Lavoisier, Etienne de Lavoisier, escribió el discurso sobre la servidumbre voluntaria. Vean el título del libro, Discurso sobre la servidumbre voluntaria. Ahí articula los aspectos más importantes del contrato social, de por qué uno se va a someter a los mandatos de otro. ¿Por qué un ser humano va a obedecer a otro ser humano? Digo, en esa época era muy claro que sí, bueno, ahí todavía había mucha esclavitud, que si un blanco europeo tenía un esclavo negro, pues sí, ¿por qué me tienen que obedecer? Oh, porque yo soy blanco, porque yo soy europeo, porque yo soy civilizado y él es negro, él es africano, él no es civilizado. Entonces se justifica que el otro me tenga que obedecer porque yo soy la voz de la civilización. Pero ¿qué pasa cuando el discurso del poder se refiere a los mismos europeos, sobre los europeos? ¿Por qué un francés tenía que obedecer a otro francés, el rey francés? ¿Por qué? Yo creo que bueno, esto ya lo que se ha hecho hasta ahora es histórico. Y lo que les voy a decir a partir de ahora es hipotético. Que la justificación de por qué un ser humano o domina a otro ser humano viene de la figura de la alianza que, eh, que firma, entre comillas, Dios con su pueblo elegido. Dios con el pueblo de Israel hace varias alianzas y pues, todas las alianzas se van al traste por la causa del pecado del hombre, que hizo algo mal,
porque adoró un ídolo, hizo algo pecaminoso, entonces su- se justifica que Dios eh, mande diluvios, Dios toda clase de males, y después se recupere esa alianza con Dios, porque está la figura de algún santo, de algún hombre justo, que vuelve a hablar con Dios y dice, oye, pues no es para tanto. Y Dios de nuevo reafirma su alianza. Esta figura de la alianza, que fue muy efectiva en el pueblo judío, cuando llega la cristiandad, bueno, una parte de los judíos, porque no hay que velar, Jesucristo fue un judío, los apóstoles fueron judíos, una parte del judaísmo se empieza a tener un tipo de creencias diferentes. Solamente acuérdense de que Jesús les dice a los apóstoles instrucciones para cuando vayan a la sinagoga. Cuando vayan a la sinagoga, tienen que decir esto y esto y esto. O sea, es un mundo de un judío hablándoles a otros judíos respecto a la realidad que vivían ellos. Cuando con San Pablo la iglesia se hace universal, se hace católica, se hace omni, este, se hace, no tiene el límite ni de lugar, ni de pueblo, ni de persona, ni de instrucción, ni de religión previa. Entonces, la Iglesia Católica reafirma la idea de la alianza, pero ahora no alianza del pueblo, sino que ellos, a la Iglesia Católica, era el nuevo pueblo elegido. Son el nuevo pueblo elegido. Dios, entonces, tiene una alianza dejó, se olvidó de la alianza que tenía con el pueblo judío y firmó otra alianza con el pueblo cristiano. Eso se canaliza en dos aspectos, tanto el aspecto religioso, que justifica por qué un señor pues, puede ser sacerdote, puede ser obispo, puede ser papa, y los otros que están abajo deben obedecerlos. Y se reafirma también el aspecto político, cuando se dice que eh, el rey es impuesto por Dios, y hay que obedecerlo, porque obedeciendo al rey, obedeces a Dios mismo. Es algo muy fuerte, muy, muy fuerte. Oye, no puedes desobedecer porque estás desobedeciendo a Dios. Es algo realmente de la...
de la magnitud más grande que puedan imaginarse. ¿Qué pasa cuando por otros motivos la modernidad, poco a poco, se va sacando a Dios la jugada? Poco a poco, Dios empieza a ya no estar en la ecuación de los pensamientos, de las, de, de las, de las justificaciones que hace el ser humano. Bueno, pues no está, no hay Dios. Entonces, todo, todo lo que contenía esa idea de Dios, todo, pues ya vimos por siglos que es lo más eficaz para que haya obediencia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues todo eso que estaba en manos de Dios, ya no creemos en Dios, entonces todo lo vamos a pasar a otra entidad. Y esa otra entidad es el pueblo. El pueblo, entonces, es quien es el depositario de toda la autoridad del Estado, de toda autoridad se justifica su existencia porque así lo dijo el pueblo. El pueblo así se convierte en la voz de Dios. Y el pueblo, entonces, significa cuando se eh, eligen autoridades, ya no es buscar en un ente metafísico más allá del universo este, la fuente de la autoridad. No, la fuente de la autoridad, como es el pueblo, y como el pueblo pues, no es una persona, sino que son varias, muchas, muchísimas, miles, millones. Entonces, ¿qué pasa? Que la autoridad se deviene del acuerdo entre todos. Bueno, pues si ya no hay un Dios, pues tenemos que poner a una autoridad, ¿no? Porque, pues no, pero ¿cuál va a ser la fuente de legitimidad de esa autoridad? Ah, pues el acuerdo entre todos. Ese acuerdo que viene a sustituir a la ley de Dios, que, pues, según algunos, Dios finalmente siempre fue ese acuerdo, que tiene si ustedes se fijan, un gran contenido de imaginación, un gran contenido de imaginación. ¿Por qué ahora que estamos viendo la guerra de Putin? No es la guerra de Rusia, es la guerra de Putin contra un país. ¿Por qué
¿Cuántos soldados quieren que tenga el ejército ruso? ¿200,000? ¿Por qué los 200,000 van a obedecer el pensamiento, la voz, los deseos, la, em- la voluntad de una persona? Una persona que aparte está muy cómoda en su palacio en Moscú. El Kremlin es, el Kremlin es un palacio, o sea, es el palacio de los zares. Es una, ¿Por qué yo voy a inmolar mi vida por lo que quiera ese señor? Allá, a lo lejos, Moscú tampoco está cerca tan cerca de Ucrania, porque el contenido imaginativo. Ahí se ve que el mito viene siendo más potente que otra cosa, porque tampoco es que Putin sea un hombre tan fuerte y de músculos tan poderosos como para someter a 100,000 personas, a 100,000 soldados. No, no, pero si esos 200,000 soldados tienen una cosa en su cabeza, que es miedo a que pues los jefes, los generales o los coroneles, que a su vez son transmisores de ese contenido imaginativo, se va eh, mm, pasando de uno a otro, a otro, a otro, y así se puede lograr eh, una gran, una gran, eh, ese es el fundamento del poder, realmente, en todas las sociedades, en todas las sociedades, porque ustedes piensen que en todas las sociedades, por lo general, el que gobierna no es el más fuerte. El más fuerte, por lo general, es que cuida al que gobierna. ¿No? Ah, tú eres muy musculoso, ven aquí de guardaespaldas. Pero, o sea, se tiene que crear a base de mitos. Es una gran parte de nuestra civilización es mitología. Y la supremacía constitucional es un principio que deriva lógicamente de la estructuración moderna de los sistemas jurídicos en los que existe una norma superior, una norma de jerarquía superior a las demás. Y es que, de hecho, esa norma, de hecho, es su fundamento último, pues todas derivan de ella. Y pues todas las normas derivan de una norma. Entonces, una norma debe obedecer lo que dice la norma de arriba. Y esta, la que dice la arriba, la arriba, y así, hasta llegar a la punta de la pirámide, que es la Constitución. Vamos a hacer una pequeña pausa, son las 9:02, de 5 minutos.
Y vamos a regresar. Bueno, son 9:02. ¿Qué tal si regresamos a las 9:07? Después de un descanso de 5 minutos para café, para estirar las piernas, por lo que sea. Y van a apagar sus cámaras. Y nos vemos aquí a las 9:07. Bueno, ya estamos otra vez reunidos. Muy bien. Jorge Antonio. ¿Qué tal, maestro? Buenos días.
ya de nuevo aquí. Ya de nuevo, este, no sé si a mí más ya también se haya unido nosotros. Perfecto. No sé bien. León Felipe. Muy bien. Y pues ahí estaba Catalina también. Bueno, nos puede quedar ver Catalina. Yo quisiera, este, continuar. Muy bien, hasta Alejandra. Bueno, vamos a dar comienzo otra vez diciendo que todas las categorías jurídicas y sociales tienen una gran deuda con la teología. Y esto deriva de que se necesita un fundamento sobrenatural para el fenómeno del poder. No es porque los poderosos necesiten justificar o que les importa mucho justificar su dominio. Lo que se necesita justificar es más bien la obediencia. ¿Yo por qué voy a obedecer a esta persona? Eh, esta, esta relación entre la política, el derecho constitucional, sobre todo, y la teología, pues no es algo que se me haya ocurrido a mí. Tiene mucho tiempo que pues ya se le ocurrió a otra persona, este, y este es el caso muy claro de Carl Schmitt. Schmitt, ven su libro, simplemente el título del libro, Teología Política, Teología Política. 4 capítulos sobre la doctrina de la soberanía. Repito, teología política. De todas las ciencias que ha impulsado el ser humano, ha instaurado, ha escrito, ha desarrollado algo el ser humano, por su objeto, evidentemente, la más importante de todas es la teología. Y la teología, pues, digo, simplemente es el estudio de Dios. Es el estudio de Dios desde el punto de vista de un creyente. Porque si tú estudias a Dios desde un punto de vista no creyente, pues es como si ahora este, ustedes estudiaran la relación que tenía Tlaloc con Huitzilopochtli. O sea, si para un no creyente no tiene o sea, para un no creyente, el sea a Dios o sea a un Dios, es como un capítulo de la historia, un capítulo de la arqueología, un capítulo de, si quieren,
la psicología, de la, pero o sea, es un capítulo de una ciencia humana, porque un no creyente que estudia a Dios, al Dios en el que no cree, cuando ustedes estudian, me imagino que nadie aquí cree en Apolo y en Zeus y y en Afrodita. Y cuando les ha tocado estudiar a estos dioses, a la literatura de estos dioses, pues ¿cómo la estudian? Como así poniéndonos abajo, vamos a ver qué dice, a ver qué dice Apolo. Y yo tengo que obedecer lo que dice este Marte, el dios de la guerra. Yo estoy sujeto a los deseos de Tritón. No, pero ya no creemos en eso. Y cuando lo estudiamos como podemos estudiar arqueología antigua, ¿no? Este, está claro que solamente el hecho de que haya tres poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial, el hecho de que están tres, según Carl Smith, es un reflejo de la creencia en la Trinidad. Una Trinidad en la que, pues, para creer en la Trinidad hace falta creer Dios, en Dios, en la expresión, pero no cualquier, ¿no? La expresión desarrollada por el catolicismo, de que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son Dios, o sea, los tres son el poder, pero el poder dividido, porque se necesita un fundamento sobrenatural para el fenómeno del poder. Y esto está claro, les decía yo, de la esclavitud de los europeos que venían con mucha naturalidad a esclavizar a los africanos, porque no eran cristianos, porque porque eran negros, no eran civilizados. Pero ¿por qué una sociedad esclavista no se esclavizaba entre sí? ¿Por qué los italianos no esclavizaban a los franceses? Ni los alemanes esclavizaban a los portugueses. Por una razón muy sencilla, porque eran cristianos y un cristiano no puede esclavizar a otro cristiano. Eso es el fundamento. No porque eh, yo tenga mucho respeto por los portugueses. Yo, siendo alemán, puedo pensar lo peor sobre los portugueses. De hecho, la gente del centro de Europa piensa lo peor de la gente del sur de Europa, son los españoles, son los italianos, portugueses, o griegos, son europeos de segunda, de tercera o de cuarta. ¿Pero por qué no les esclarecen? Porque eran cristianos. Pues cuando iban a esclavizar,
por los portugueses que esclavizaron a muchísima gente, los franceses, ¿no? No es que hayan ido a África. El fenómeno de la esclavitud es muy curioso. No es que, no fueron, se internaron en África y capturaron a africanos y los eh, encarcelaron y se los llevaron como esclavos. Lo que pasa es que también había entre los africanos muchas, constantemente todavía, muchas peleas internas de un pueblo contra otro. Y cuando había guerras entre ellos, unos capturaban a los enemigos y los vendían como esclavos. Entonces, los esclavistas portugueses y franceses, y en cierto modo también los españoles, bueno, los ingleses, bueno, holandeses, todos los europeos, fueron a las costas de África, cercanas atlánticas de África. Estamos hablando de Costa de Marfil, principalmente, y pues ahí unos africanos vendían a otros africanos que eh, habían sido capturados en guerra. Entonces se los llevaban. Y eso les hacía muy normal. Hasta los ponían, se vende, es, se vende negra, sabe cocinar, sabe barrer, porque pues, es un producto, una mercancía. En cambio, no, el único europeo que esclavizó a otros europeos em, fue el inglés, em, bueno, que consideraba que em, cuando tuvo las guerras contra Irlanda, que los irlandeses, que eran católicos, eran irlandeses aparte, no hablaban inglés, eran católicos, o sea, eran no de segunda, tercera, de quinta, ¿vale? O sea, estaba justificado esclavizarlos a ellos. Entonces, hubo muchos esclavos irlandeses que fueron, y no los vendían en las colonias, Estados Unidos. Acuérdense que durante mucho tiempo los irlandeses fueron vistos como gente de quinta, y como fue el caso luego de los esclavos negros, no se les permitía ni siquiera entrar a los mismos establecimientos donde entraban los ingleses. Ahora mismo, entre un inglés y un irlandés, no podemos distinguir, o sea, es igual, son iguales, igual de güeritos, de ojo azul, igual, güeritos. Pero, ¿en qué época era distinto?
Y la doctrina de, de la división de poderes y la doctrina, sobre todo, del contrato social y la doctrina de la superioridad de la Constitución son fenómenos netamente modernos que se oponían claramente a los esquemas medievales, donde había muchos puntos de poder, puede ser la poliarquía. Poco a poco, cuando terminó cuando fue terminando la Edad Media, se fue concentrando el poder en una sola persona, el rey. Y el poder, entonces, en el Estado moderno surgió la necesidad de unificar el marco legislativo y se colocó una norma sobre las demás. Y con estos antecedentes que les digo, era muy normal que esa norma que estaba sobre las demás, fuera un traslape de, de las creencias religiosas medievales. Actualmente, todos los sistemas jurídicos que tienen constitución consagran en ella una lista de derechos humanos. También es otra cosa que le debemos ahora las gracias al sistema moderno, liberal moderno, que pues eh, hay una norma que organiza todas las demás normas y que a la vez protege a los derechos de las personas. De modo que las constituciones actuales, por un lado, eh, o sea, el constitucionalismo moderno va encaminado a proteger a la ciudadanía de dos maneras. Por el lado de la sistematización del poder y la división de poderes y el federalismo y los jueces y todo el sistema de control de poderes es para eh, reducir cualquier desbordamiento que pueda haber por parte del poderoso. Y por otra parte, los derechos humanos, que se convierten así en un límite claro a los deseos del poderoso. Ya no puedes querer lo que sea. Bueno, sí puedes querer lo que sea, pero me tienes que respetar en esto, tal, tal, A, B, C, D, E. De ahí viene gran parte de la aceptación que tenemos también, aceptación gratuita que tenemos muchas personas del papel de la Constitución. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que el Estado moderno, el Estado de Derecho Constitucional,
o Estado constitucional de derecho, es igual. Ahora aquí, ahora sí que los factores no alteran el resultado. Tiene una vocación, nos damos cuenta que tiene una vocación. La vocación es, si se dan cuenta, instaurar una convivencia armoniosa y pacífica entre los grupos sociales. Recogimos algo de lo que dice Hobbes, que el ser humano se mata entre sí. Recogimos algo también de la visión ingenua de Rousseau, que piensa el buen salvaje, el ser humano es bueno por naturaleza. Entonces, eso lo combinamos para darle a un aparato estatal unas cualidades suficientes para que haga lo que quiera, dentro de unos límites. Sí, la limitación siempre es lo, lo- el, el punto, el punto de eh, eh, cómo se controla el abuso de poder. El abuso de poder que lleva a la corrupción. Esto es corrupción. ¿Por qué en los em, alcoholímetros casi o prácticamente no hay nada de corrupción? ¿Por qué? Pues el sistema. Quien lo ideó, se le ocurrió que ahí tiene que estar presente alguien de la policía, alguien de la fiscalía, alguien em, de la Comisión de Derechos Humanos, a un doctor, de varias personas que no se pueden poner de acuerdo entre sí, porque luego los cambian, los van cambiando. Entonces, igual te toca con a los 3 meses te toca con este otro, y no pueden establecer relaciones de complicidad entre ellos. El sistema fue lo importante. No si casi no hay corrupción ahí, no es que la ausencia de corrupción venga de que el jefe de gobierno no es corrupto o la jefa de gobierno no es corrupta. No, 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 viene del sistema. Las constituciones establecen un sistema que finalmente llevaría a, a la, eh, a la nivelación entre sí de los diferentes poderes. Como resultado de le dije hace un segundo que la vocación del Estado constitucional era la convivencia pacífica o armoniosa y pacífica de pues, las distintas personas, grupos sociales, niveles de la sociedad, ¿no? Esto, el Estado de Derecho Constitucional fue, se creó
tenía sus antecedentes medievales, pero se creó como tal en el siglo XVIII. El primer país con una constitución moderna como la conocemos fue Estados Unidos. Luego le siguió Francia, y luego le siguieron. Y nuestra constitución mexicana, pues tiene su origen, la primera, la 1824, tiene su origen en la constitución de Estados Unidos y en muchos aspectos también en la constitución de Cádiz, que esa constitución no tiene su fuente en la norteamericana, sino que directamente fue llevado al, al texto constitucional, todas todas las creencias, todas las doctrinas ilustradas, liberales, fueron metidas en esta constitución, la de Cádiz. Vale la pena que la revisemos porque fue, de hecho, la primera constitución que estuvo vigente, la primera constitución moderna, vigente en nuestro territorio. Como resultado de esa instauración a lo largo del mundo entero, de las diferentes sociedades, con los estados de derecho constitucionales, ha tenido un efecto dramático sobre su principal motivación, que es la armonía y la paz en la convivencia social. De modo que si leemos a sociólogo canadiense Stephen Pinker, nos dice en uno de sus libros que estamos viviendo en la época ahora, con todas las guerras que están habiendo a lo largo en distintos este, puntos de la Tierra, con todo y todo, estamos viviendo en la época más pacífica de nuestra existencia como especie. Antes, antes de que se creara esto, eran guerras y guerras y guerras y guerras y guerras y guerras. Ustedes no estudian la historia de Europa, estudian la historia de las guerras, la historia del conflicto, una guerra y otra, tras otra, y una y otra y otra y otra. Conquistas y más guerras y aniquilamientos y guerras. Y la ley del talión, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, pero que era ojo, dos ojos por un ojo. Le haces daño a, a mi hijo, entonces yo tengo derecho a matar a toda tu familia, a quemar todos sus plantíos. Y eso se puede ver en el código de Hammurabi, como tenía unas normas así draconianas, que no se podemos creer. Pero no es casual que se haya superado todo eso. Estamos viviendo una época muy
muy pacífica, aún, aún contando con la Primera y Segunda Guerra Mundiales. El finales del 19, el 20, el 21, lo que llevamos, han sido las eras más pacíficas del Homo sapiens, aunque no lo podemos realmente creer. Pues ahora vamos a hablar de lo que es el control constitucional. Para hablar del control constitucional, vamos a hablar de lo que es el control. ¿Qué es control? ¿Qué significa la palabra control? No sé si lo vieron en su clase de historia con el doctor Baez, este particular, del origen de la palabra control de constitucionalidad. Bueno, la palabra control se remonta a la contabilidad que hacían los mercaderes venecianos medievales, que solían utilizar dos rollos de papel, eh, el deudor y el acreedor, ¿no? Entonces, ese rollo de papel era rótulos, ¿no? El rótulos, y corresponden a las cuentas del deudor. Aquí, todo lo que yo voy vendiendo, todo lo que voy comprando, lo escribo en este rótulos. Y había, el acreedor tenía otro rollo, o sea, o- bueno, otro papel similar, que era el rollo de verificación del rollo anterior, que era el contra rótulos. Tú tienes el rótulos, yo tengo el contra, yo que te vendo a ti, tengo el contra rótulos, en el cual constaba la contabilidad del acreedor. Más tarde, esta palabra de contrarrótulos, contra, en francés se, esta es en un italiano, un latín italiano. Al francés llegó como contrarrole, 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 que derivó en castellano, bueno, después derivó eso en controle, y de ahí deriva la palabra que sea control. Vemos que tiene una fuente de un texto contra otro texto, una comparación de uno contra otro. Control, controlar es revisar si lo que tengo en este papel es igual a lo que tienes en el otro papel.
qué tan diferente, qué tan lejano está los términos de este papel con los de otro papel. Control viene siendo, obviamente, pues, la comparación de un texto frente a otro, porque esto supone que hay un, un, un papel válido y otro que vamos a ver qué tan válido es. En lo que se asemeje a este papel es válido, en lo que no se asemeje a este papel no es válido. Y luego fue la expresión controlar, se amplió y no se refirió únicamente a un texto, sino también a los actos. Vamos a controlar, vamos a ver, a discernir, a comparar lo que dice este papel con lo que hiciste, con tus actos, con tus delitos, con tus ilegalidades, con lo que es diferente a lo que dice aquí. Aquí dice que debes hacer. De esa manera, podemos comprender el control de constitucionalidad como una cosa netamente moderna, porque solo en la modernidad se dieron constituciones de papel o en texto, escritas, y solo, bueno, los países que no tienen constitución escrita, pero que sí tienen constitución de algún modo, que es Inglaterra y otros, el caso más predominante, aparte del caso del Reino Unido, es Israel, no tiene una constitución. Y ellos no tienen una constitución, fue una cosa muy curiosa. Simplemente porque no se han puesto de acuerdo en qué es su país. Así de fuerte, así de extraño. No están de acuerdo en qué es su país. Bueno, ellos, el control de constitucionalidad lo hacen de otra forma, de otra manera, porque la Constitución no está unificada en un solo texto, sino que está dispersa en muchos textos. Así que control de constitucionalidad para ellos vendría siendo casi como control de legalidad. De hecho, como lo, pues es eso, porque le vamos a dar importancia a esta ley, porque esta ley es, en cierto modo, constitucional, pero bueno, yo no soy experto en cómo lo, pero prefiero no meterme mucho eh, en ese tema. Lo que sí es que em, supongo que en la primera clase que vieron la, la evolución histórica del control de constitucionalidad,
Analizaron sus orígenes modernos, ah, analizaron sus orígenes medievales, el mundo medieval europeo, el modelo anglosajón, tema en el que no voy a reincidir. Quiero que nos fijemos en que en México los mecanismos de control de constitucionalidad aparecieron. ¿Cuándo aparecieron? Cuando tuvimos una constitución. El primer segundo que tuvimos una constitución, ese segundo tuvimos un control de constitucionalidad. Es decir, con la constitución de Cádiz. La constitución de Cádiz, obviamente, pues, no, no la aceptaríamos en muchos términos actualmente. El control de constitucionalidad entero casi recaía sobre el poder legislativo. Los diputados eran los que podían revisar la constitucionalidad o qué tan apegado había sido, o sea, era una ley o un acto respecto a la propia Constitución de Cádiz. Y el Poder Judicial solo participaba este, como un comparsa para hacer efectiva esas responsabilidades que emanaban del control de constitucional que hacía, que llevaba a cabo la autoridad legislativa. Vamos a ver, les dije que materia electoral federal, y aquí es importante que veamos eh, que la, la diferencia entre los niveles de los distintos órdenes de gobierno, el federal y los locales. Bueno, en materia federal, recordamos, es el juicio de revisión constitucionalidad electoral, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Al controlar la convencionalidad, otra cosa muy diferente es el control de convencionalidad, muy diferente en parte diferente y en un gran parte similar. Similar en el sentido de que la, cons- la, ahí el control, la diferencia, la comparación entre un texto y otro texto no va a ser entre la Constitución y las leyes inferiores, sino entre la Convención Americana de Derechos Humanos y los otros 95 tratados internacionales y las leyes mexicanas. Eso no incluye la Constitución. Bueno, es es un tema que valdría la pena si quieren eh, armar
un buen tema de discusión es la convencionalidad de la propia Constitución. ¿La Constitución puede declararse convencional o no? Pues materialmente no, pero de hecho sí ha sido así. Sí ha sido así en un caso que eh, no sé si ustedes ya vieron o vayan a ver, el caso en que el tribunal le concedió el derecho al voto activo a las personas que están sujetas a prisión preventiva y que no han recibido sentencia. Estas personas en prisión preventiva sin sentencia, según el artículo 38 fracción 2 de la Constitución, no tienen derechos políticos porque los pierden en el momento en que tienen una orden de aprehensión. Ahora el orden de aprehensión ya no se llama orden de aprehensión, se este, auto de sujeción a- bueno, lo que era el orden de aprehensión. Entonces, una persona que está en la cárcel es porque tuvo una orden de aprehensión. Entonces, eh, eh, se llega a la conclusión que es inconstitucional, que la Constitución misma, de modo expreso, le prohíbe tener derechos político-electorales. Sin embargo, el tribunal, el tribunal electoral, a la luz de otros artículos de la propia Constitución, del principio de inocencia y del principio de derechos humanos, el principio por persona, llegó a la conclusión de que sí, efectivamente, deberían tener permiso de votar si no tenían sentencia. Ya cuando si tiene sentencia condenatoria, ya el principio de presunción de inocencia ya se quiebra, ya no hay presunción de inocencia. Entonces, por eso, pues, ya. Pero, mientras no tiene sentencia, eh, debes tener tus derechos políticos electorales activos, o por lo menos o los derechos, el derecho más sencillo al voto. Así vemos que el control de convencionalidad, mientras el de constitucionalidad aplica principalmente en dos juicios, digamos que principalmente porque de alguna manera también puede aplicarse en otros, pero principalmente en dos juicios, el control de convencionalidad no es que puede, debe aplicarse en todos los medios de impugnación, desde el recurso de apelación hasta eh, los juicios eh, eh, laborales,
hasta cualquier medio de impugnación. Ahí debe haber un análisis de la convencionalidad o no de los actos y resoluciones. El, Cuando estamos hablando de la comparación de un texto con otro, que este es importante y este otro se ve ajustado a lo que dice este otro, eh, el, el segundo se ve ajustado a lo que dice el primero, quiere decir que el primero es el parámetro, es el parámetro respecto a los cuales debe juzgarse y, interpretarse en los otros textos, los otros actos, cuando son actos también. Y cuando hablamos de control de convencionalidad, la Constitución mexicana establece que son obligatorios, es más, son parte del derecho positivo mexicano, los tratados internacionales que México haya firmado o haya sido parte, en que México haya sido parte. Pero la doctrina entiende que em, eh, pues hay dos tipos dos tipos de tratados. Los que ha firmado México y los que no ha firmado México. Así como la diferencia entre una clasificación de gallinas. ¿Cómo clasifico las gallinas? Ah, pues muy fácil, dijo algún francés. Las que han nacido en Francia y las que no han nacido en Francia. Bueno, respecto a los tratados que ha firmado México, ya saben que ustedes que el proceso de firma requiere la ratificación de parte del Senado y luego la promulgación. Es un proceso un poco complicado. Bueno, los que han sido parte, o sea, de los que México es parte, es ley. Para nosotros es ley positiva. Y no solo es ley positiva, sino que está al mismo nivel de la Constitución, al mismo nivel. No podemos decir que los tratados sean más ni menos. Siempre, a partir de la interpretación que dio la Suprema Corte de Justicia sobre la jerarquía de los tratados internacionales, establece que no es una jerarquía, digamos, material. No es que algo vaya a ser más una norma por el hecho, vale, no hay una diferencia formal. Por el hecho de llamarte Constitución, eres superior. Por el hecho de llamarte eh, tratado, eres inferior o superior. No es así.
La diferencia es más bien material. Es que ustedes saben que el tratado o en la ley, la norma que prevalece es aquella que proteja en mayor nivel, mayor, este, en mayor proporción los derechos de la persona o el principio por persona. Entonces, estos, estos derechos, estos tratados de los que México es parte, son ley positiva. Y aquí viene una distinción entre lo que es la ley dura y la ley suave. La ley dura son, repito, aquellos tratados que ha firmado México o de los que México es parte. La ley suave es todos aquellos tratados internacionales de los que México no es parte. Y puede ser el tratado internacional que firmaron China y Japón, que están al otro lado del mundo. Pero eso funciona como ley suave, funciona como antecedentes. Como, fíjate, fíjate, en qué están diciendo aquí en China y Japón, cómo tratan a sus ciudadanos, cómo tratan aunque no sea una ley mexicana, aunque no sea un tratado que obligue, no sea parte del derecho mexicano, de modo suave, pues sí, todos los tratados internacionales en materia humanitaria se pueden, eh, se pueden considerar como parte de también de, de, de la ley mexicana, parte de lo que se debe aplicar, lo que deben aplicar a las autoridades mexicanas. Bueno, pues ya llegado a este punto, pues me despido y aquí los veo mañana, el mismo horario, mismo canal, este, a todo color. Este, eh, otra vez mañana a las 8 de la mañana. Gracias, doctor. Hasta luego.